La noche trae consigo grandes misterios y terrores. Las pesadillas y la parálisis del sueño han despertado mitos y augurios como el hombre del sombrero, una entidad que te observa en la penumbra. Hola a todos, bienvenidos a Viernes 13, un podcast donde sobre terror y misterio. Yo soy Adrián Valderrama Yo soy Dani Ábalos. y les damos la bienvenida a otra noche terrorífica con nosotros en este podcast. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, Adri, ¿y tú? Muy bien, la verdad. Aquí pensando mucho acerca del tema que vamos a hablar, porque es un tema que me toca de alguna manera, porque es bien interesante. ¿Cuál es el tema, Un Dani? tema bien controversial. Hoy vamos a hablar sobre las pesadillas y sobre la parálisis del sueño y el hombre del sombrero. Pues listo, para darles un poquito de contexto, entonces, ¿qué son las pesadillas? Pues sueños malos que tenemos y que nos traen muchas veces, muchas personas creen que les traen malos augurios. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas cuál fue tu última pesadilla? La verdad es que he de confesarlo que yo no recuerdo nunca haber tenido una pesadilla. De hecho, soy una persona que sueña muy poco o recuerdo muy poco haber soñado. Tengo sueños muy profundos, normalmente descanso bastante bien y no recuerdo lo que sueño. Y cuando lo recuerdo, normalmente son cosas muy buenas o un poco raras, pero Ajá. raras bien, como que puedes volar o ese tipo de cosas. Pero nunca he tenido una pesadilla que me levante y diga, wow, qué susto, qué me pasó, que no. Pero sí he tenido en una oportunidad única una parálisis de sueño o otra cosa. No sé, Y no eso es lo sé, que vamos a creería averiguar. que es una parálisis del sueño. Bueno, antes de entrar como a esos temas un poco más oscuros, no sobre los sueños, ¿tú crees en esto de que los sueños son mensajes premonitorios para las personas? Sí y no. Lo que pasa es que lo que creo es que a veces puede ser que en tu subconsciente tengas esa información, entonces Ujú. eso tendría una explicación un poco más Sí, racional. nos No, iríamos más por la parte no sé racional. exactamente. Pero digamos que si lo tomamos desde el lado paranormal, sí creo que se pueden tratar de comunicar contigo otros seres. Y un canal de comunicación podría ser a través de los A sueños. través de los sueños, sí. Ustedes, yo me acuerdo que hace mucho tiempo, cuando yo empecé a hacer contenido en TikTok y a hacer videos, yo hablaba de datos como curiosos sobre, pues, datos terroríficos, pues. Y uno de los datos era que uno nunca debe dormir con una silla al lado de la cama. ¿Por qué? Porque dicen que esta es una invitación A a que te a que acompañen. alguien se siente a acompañarte. ¿Qué pasa? Que mucha gente va a decir, no, yo tengo una silla en mi cuarto, en mi escritorio. No, no tiene que ser que la silla esté en el cuarto, es que la silla esté apuntando a tu cama o esté puesta de una forma en la que alguien se sentaría, digamos, a hablar contigo al lado de tu cama. En ese momento deben de estar todos cuestionándose, tengo una silla en mi habitación, Y ¿hacia dónde apunta esa silla? entonces hay una teoría que dice que las pesadillas se generan por entes, quién sabe cuáles sean, que se sientan a susurrarte cosas al oído. ¿Qué pasa? Que esas cosas que te susurran son las pesadillas que se empiezan a generar en tu, pues en tus sueños. Sí. Cosas para tener en cuenta de lo de la silla. Puedes poner ropa encima, ya no se puede sentar nadie, puedes tener cualquier cosa encima, metida en el escritorio, alejada de la cama. Todo esto ayudaría a que los entes no vieran esto como una invitación. Otra cosa, ¿sabías de los espejos en los cuartos? Sé que son un mal augurio Ajá. y que también son una invitación a que nos acompañen, pero cuéntanos por qué. Resulta que dicen que los espejos son portales hacia esos Otras entes, ajá, dimensiones. y dimensiones oscuras, digámoslo así. Entonces, hay muchas personas que dicen que cuando dormimos con un espejo destapado frente a nosotros, esas cosas pueden atravesar y empezar a hacer cosas con un cuerpo que en ese momento no tiene alma, porque dicen que cuando nosotros soñamos, nuestra alma sale o hay teorías acerca de este tipo de cosas. Entonces, Dani, ¿tú tienes espejos en tu cuarto?
No tengo espejos en mi cuarto, pero los tuve en algún momento y creo que es mejor que no los tenga. O por lo Sí, menos ahora prefiero no tenerlos. no, y en realidad a mí, por ejemplo, eso me causa, o sea, yo no creo al 100% mucho en esto, pero sí me da mucha cosa. Entonces, si hay un espejo en el cuarto, o lo volteo, o lo tapo con una toalla, o algo, hago algo para que esto no dé invitación. Al igual que dicen que tener muchos espejos en la casa también es malo, porque es invitar a cosas a entrar a las casas de nosotros a hacer cosas como que no son muy lindas, pues. Igual, yo creo que esto hace parte como de todos esos agüeros o las creencias que tiene cada uno y pues cada quien sabe si realmente esto le asusta al punto de tapar o esconder todos los espejos de su casa o si simplemente es un mito Sí, más. o lo deja pasar. Igual siento que hemos avanzado mucho en ese tipo de cosas, ¿no? Mucha gente ya no cree tanto en los augurios que hay acerca de, pues, como tan marcados acerca de ese tipo de cosas. Y ahí quiero pasar a lo que es la parálisis del sueño. ¿Sabes qué es la parálisis del sueño? Claro que sí. De la parálisis del sueño, de hecho, tengo una historia y es que hace varios meses, yo creo que hace un año más o menos, estaba visitando una amiga y nunca hasta esa fecha, primero no tenía ni idea qué era la parálisis del sueño y segundo nunca podría haber dicho pues que tampoco había vivido una experiencia como esas. Ella vive por fuera de la ciudad, en un pueblo y pues compartimos en el día y demás. Y en la noche, que es algo muy común, como te contaba, pues como en mi grupo de Ujú. amigos, terminamos hablando un poco de historias, historias del pueblo, historias de mitos o Brujas. brujas o cosas que podrían haber pasado en épocas antiguas en este lugar. Y también terminamos hablando un poco incluso de religión, bueno, estuvimos hablando mucho Ujú. y a eso de la 1 de la mañana más o menos nos fuimos a dormir. Yo dormí en un cuarto sola y en la noche sentí que algo se montó encima de mí Por Dios. y sentía que algo estaba parado encima de mi pecho y Ujú. yo trataba de gritar, de moverme o de hacer algo Ajá. y no tuve la posibilidad de hacer nada. Después, pues pues de que ya como que pasó, no sé, pues me levanté y busqué a mi amiga y ya le dije pues como lo que me había pasado y realmente su explicación fue, es una parálisis del sueño, en ese momento tu cerebro se activa, pero todavía no se ha activado tu cuerpo, Ujú. entonces por eso puede ser que no tenías esa respuesta, Exacto. ¿cierto? Eso es, digamos, como esa parálisis del sueño. También podría ser otra cosa, pero Sí. le dimos una explicación de parálisis del sueño. Resulta que yo, cuando era niño, y ahorita les cuento un poco más a fondo, tuve una experiencia con la parálisis del sueño y este ser del que vamos a hablar un poquito, que es el hombre del sombrero también, un ente muy popular en el mundo. Y es que yo tuve 3 episodios de parálisis del sueño consecutivos y que mostraban lo mismo, o En sea, todas las oportunidades. las 3 noches que viví esa experiencia. Entonces, a partir de eso, yo me obsesioné con el tema. O sea, yo tenía, yo creo que por ahí unos 9 años, 9, 10 años cuando viví eso. Y empecé a investigar, a investigar. Yo estudié algo de escritura de guión y para eso tenemos que escribir un cortometraje. Yo tengo que meter esta vaina en algo. Entonces, como que me empapé un poco acerca de este tema. Entonces, para los que de pronto no saben, la parálisis del sueño, como decía Dani, es ese estado en el que la mente está despierta, pero el cuerpo aún no se ha dado cuenta que estamos despiertos. ¿Y por qué el cuerpo no se mueve? Porque cuando dormimos, el cerebro bloquea las funciones del Motrices del cuerpo cuerpo. para que no nos hagamos daño al momento de soñar que peleamos, corremos y todo eso. Entonces, en ese punto estamos ahí y digamos que la explicación científica para todo esto es que como el cuerpo no se mueve, el cerebro busca como una razón para que esto esté sucediendo y empieza a alucinar con seres o cosas que vemos. Como dijimos ahorita, esa es la razón científica, pero aquí no vamos a explayarnos hablando de razón científica, sino de esas cosas que se viven y lo que tú dijiste. La creencia popular es que brujas se suben en el cuerpo de las personas para aprisionarlas. Entonces se siente esa cosa en el pecho que no te deja respirar, no te puedes mover. O sea, sí es una situación bastante aterradora. Y las personas, y siento que muchas personas han vivido
Esas situaciones. esas situaciones y es horrible porque pueden ser 2 minutos que se siente esto y No, es horrible. es horrible, o sea, sí, y Horrible. ahí No puedes gritar, no te puedes mover, no puedes hacer absolutamente nada. simplemente puedes mover los ojos de un lado a otro y escuchar, eso sí, y ver, como el ojo ya está como tan acostumbrado a la oscuridad, entonces empiezas a ver sombras, seres, cosas raras que se... Pero sabes que, por ejemplo, en mi caso, estaba en un pueblo, pues, donde no hay luz, Ujú. digamos, en las calles. Entonces, a esa hora de la noche, después de que todas las luces de la casa estaban apagadas, no había nada. O sea, y en el cuarto donde estaba cerrada la ventana, estaba Ah, cerrada la claro. puerta. Entonces, no había nada de luz. O sea, ni siquiera moviendo los ojos recuerdo ver absolutamente nada. O sea, era completa Oscuridad. oscuridad y sentir que tenía algo encima, pero no veía absolutamente nada. Siento que eso es lo que más aterra de esta situación. ¿Cuánto tiempo demoraste en despertar? Bueno, yo creo que una eternidad, pero realmente podrán haber sido 3 minutos, cuando mucho, solo que realmente en ese estado uno siente que, pues Sí, que el Dios, tiempo es... se Ajá. demoró demasiado. Hay muchas teorías alrededor de esto. No sé si tú conoces o has escuchado acerca de la gente sombra. No, La gente sombra dicen que son entes. No sé si alguna vez te ha pasado que estás en tu casa y por el rabillo del ojo ves algo negro que se mueve. Una sí, sombra. una Que no sé, uno sombra. voltea y es como, ¿qué fue eso? Pero al final no era nada. Eso dicen que es la gente sombra. Son entes, muchos creen que son residuos de almas que murieron de forma trágica y que se alimentan de la tristeza de las otras personas. Entonces dicen que cuando en una casa hay, digamos que mucha de esta energía circulando, o hay muchas peleas, hay mucha tristeza, hay Odios y malas energías. ellos se alimentan y viven muy bien en esas áreas, entonces ahí se presentan más episodios de parálisis del sueño, o eso dicen, ¿no? Cuando uno llega a esos lugares, porque para ellos el miedo y el terror alimentan eso que a ellos les sirve. Entonces, ¿qué mejor para ellos que hacer que las personas vivan estos episodios de parálisis del sueño? Entonces, no sé, siento que es algo que, si uno lo ve de esa manera, da Miedo. mucho miedo, sí, porque es que algo que esté ahí al lado tuyo, Se está alimentando de ti, de tu dicen, energía, de la energía de tu círculo. dicen que los hospitales son lugares donde se siente mucho o viven muchas de estos entes que se dice que existen, porque pues en los hospitales hay mucha tristeza, hay mucho dolor, hay mucha ira. eh, Son lugares muy pesados energéticamente, entonces ellos viven ahí muy bien, al igual que en los cementerios y en muchas casas donde se presentan muchas peleas y todo ese tipo de cosas. Y ahí, en ese grupo de entes, digámoslo así, está el hombre del sombrero, del que les voy a contar un poco acerca de la historia que yo viví. Es que dicen que el hombre del sombrero es el líder, digamos, de este grupo de seres extraños, Oscuros. oscuros, sí. Y es que y es muy raro porque este ente empezó a verse mucho antes de que la figura de un hombre con sombrero y gabán fuera popular. Te hablo hay registros del 1800 de gente que dice haber visto esta figura con un sombrero y con un traje. Incluso hay personas que dicen que este hombre del sombrero han alcanzado a verle unos ojos rojos o que incluso en algunos testimonios dicen que podrían ser ojos brillantes Sí. Y yo vi esos ojos rojos y brillantes. Sí. brillantes. Este ente pues se ha hecho presente y es lo que, y es más, científicamente a los que estudian el sueño y esas cosas les parece muy raro que tantas personas coincidan en esta figura y muchas de esas personas que coinciden en haberla visto ni siquiera coinciden en cultura, amigos o historias que conozcan anteriormente. Cuando se hizo un estudio acerca de esto se dieron cuenta de que gente, de ejemplo, indígenas, grupos indígenas veían al hombre del sombrero, que personas que eran de una cultura donde no se consume pues este tipo de historias y eso, hablaban del hombre del sombrero. Dicen que hay algo muy extraño ahí que se relaciona y que él visita en las noches a esta persona, que justo tenemos una historia que Dani nos va a contar ahorita, que es súper buena, sobre este ser. Y, y nada, pues mi historia, ya para entrar a contarles un poquito, es que cuando yo tenía más o menos 10 años,
Yo recuerdo, mi cuarto tenía una ventana gigante. Entonces, cuando yo me acostaba, veía la ventana. En ese momento no tenía cortinas. Yo por eso, y por esa razón, yo no puedo dormir con una ventana que se vea lo que hay al otro lado Sin y no puedo cortinas. dormir con la puerta abierta. Yo estaba acostado, me acuerdo que me desperté con esa sensación de no poderme mover de ninguna manera. Volteo como los ojos hacia la ventana y empiezo a ver una sombra con un sombrero caminar por toda la ventana. Se iba acercando hacia la puerta. Yo a día de hoy recuerdo la sensación de miedo que tenía en ese momento. Tenía 9, 10 años y Claro, ver eras un niño. a esa cosa, bueno, y haciendo énfasis en que en ese momento yo vivía en la funeraria. Que no es un dato menor para la historia, por Exacto. supuesto. El ser llegó a la puerta de mi cuarto, entró caminando y se paró a los pies de mi cama. Yo solo veía la silueta. Y en ese momento en el que se quedaba, en ese momento yo no veía los ojos rojos, pero lo veía él, sentía la mirada penetrante de él, mirándome fijamente. Y era la sensación de tanto miedo que lograba moverme y gritar. Y entonces ahí ya venía mi mamá, mi papá y bueno, normal. Eso pasó la primera noche. La segunda fue exactamente igual. Lo vi pasar, caminar, pararse a los pies de mi cama, grito, listo. La tercera noche, yo ya estaba aterrado de dormir. Yo me acuerdo que no me había podido quedar dormido, pero llegó un punto en el que mi cuerpo dejó de responder. O sea, ni siquiera fue que me desperté y no me podía mover, sino que quedándome dormido no me pude mover. Vi cómo este ser entró, pero a diferencia de las 2 veces anteriores, no entraba como caminando de frente, sino que giró la cabeza y empezó a ver hacia donde yo estaba. Recuerdo los 2 puntos rojos. Él se movía y se veía como cuando mueves una vela que se va como Que se la va un poco estelita. la estela de luz, como la llamita. Veía los ojos de él, la estela moviéndose poco a poco. Él llegó a la puerta, se paró a los pies de la cama, los ojos de él eran casi fuego ardiente mirando hacia donde yo estaba. Y cuando yo pensé que iba a poder moverme, no pude. O sea, fue diferente en ese punto. Y empezó a subirse a la cama. Y me acuerdo sentir la sábana, cómo se hundía y cómo se sentían las manos de él. Era una sensación de algo muy frío encima mío. Llegó hasta la cara, mi cara, y se quedó mirándome fijamente con los ojos rojos, prácticamente en fuego. Y luego de eso, Casi, yo diría que casi 5 minutos de una mirada fija de él sobre mí, sin moverse, sin sentirse absolutamente nada, solo la sensación de no poderme mover y de que no podía respirar ya. Grité y desapareció. Desde ese momento nunca más lo volví a ver. ¿y seguiste durmiendo solo Sí, en ese cuarto? sí, porque al final mis papás, ¿qué le dicen a un niño de 10 años? Es un sueño, son ideas tuyas. ¿Qué pasó después? Hubo días que me levantaba a las 3:30 de la mañana, una hora que muchos dicen que es delicada, pero nunca más lo volví a ver. Y me aterra la idea de volverlo a ver en algún momento. Una dinámica que vamos a tener en el podcast y que en realidad fue una idea principal de Dani que me gustó muchísimo, es saber historias de las personas, porque qué mejor que hablar de terror que las personas que aman hablar de terror. Entonces, escucharlos a ustedes, contarnos sus historias acerca de eventos que hayan pasado, me parece perfecto. Así es. La idea es que también aprovechamos para hacerles la invitación a que nos envíen sus historias. Cuéntenos cuáles son esas vivencias paranormales que han tenido para que puedan hacer parte de las historias que vamos a estar contando en el podcast. Sí, justamente aquí les vamos a dejar un correo donde pueden enviarnos las historias o lo pueden hacer a través de las redes sociales por mensaje directo. Siempre estamos abiertos a escuchar cualquier historia que quieran. Entonces, esta es una de esas historias que yo tenía antes guardadas como en este baúl de historias, pues, y dije, es perfecta para el tema que vamos a leer. Entonces, Bueno, la historia nos la envía Flores Q desde Instagram y dice lo siguiente. Hola, vi un TikTok relacionado con el hombre del sombrero y quería mandarte mi historia. Esto empieza desde que muy pequeña siempre lo veía de pie o sentía la presencia al borde de la cama.
Siempre se repetía lo mismo hasta que en algún punto decidí solamente ignorarlo. Cabe destacar que siempre lo vi despierta. Hace algunos años atrás volvió esa sombra con mayor fuerza. Lo vi en el marco de mi puerta, de pie, siempre a la misma hora, alrededor de las 2 de la mañana. En principio, intenté ignorarlo de nuevo, pero eso no funcionó e incluso la presencia llegó a despertarme mientras dormía. Llegó a generarme un ataque de ansiedad porque no sabía qué hacer. Si intentaba hablar con él, tratarlo mal o no sabía qué más opciones tenía. Hubieron tres días intercalados que no vi la sombra y esos fueron los peores días. Veía más sombras en mi cuarto. Llegué a ver a una mujer de pelo negro y piel blanca pasar al borde de mi cama. Amanecía con aruños y golpes. Muchos de esos aruños me quedaron con cicatrices. O sea, esta presencia, de alguna forma, lo que ella está contando es que la cuidaba de otras cosas. Pues lo que yo entiendo en la historia es que ella empezó a tener unas manifestaciones ya físicas. Pero esas manifestaciones físicas vinieron después de que tomó la decisión de ignorarlo. Ajá, como que la presencia que él tenía dentro de sus noches de esta situación era el miedo hacia él, más él no hacía nada contra ella. Así es. Ok. Continúa. En algún momento busqué alguna forma de que esas cosas dejaran de pasar. Una youtuber que había pasado por cosas raras también mencionó que el incienso ayudaba. Comencé a poner y dejé de ver las cosas dentro de mi cuarto. Pero aún así, los golpes y aruños seguían. Después de eso, volví a ver a la sombra y me tranquilizó un poco, porque cuando no estaban las cosas se ponían peores. Siempre al borde de la puerta, como si estuviera vigilando, pero obviamente todavía me causaba miedo verlo. Era un observador. Pero sí va muy en coherencia con lo que tú dices, que Ajá. tal vez la estaba cuidando, porque ella empezó a sentir ya más tranquilidad al verlo. Se dio cuenta, se hizo la relación. Él está y no pasan cosas tan Tan malas. malas. Al momento de cumplir los 18 años, fue la última vez que lo vi. El día antes se apareció en un sueño que era mi cuarto normal, con todo acomodado como siempre. Pero en una silla de fondo estaba esa sombra sentada. Todo el cuarto se veía muy oscuro, como si fuera negro, y solo destacaba la silueta y los ojos que eran como fuego. Al momento de verlo, intenté prender la luz, el teléfono y hasta una lámpara, pero nada servía. Mientras seguía intentando, habló y me preguntó, ¿a qué es lo que le tienes miedo? Wow. ¿Qué responderías ante una pregunta como esa? Pucha, o sea, no sé, es muy extraño el acercamiento que ella tuvo con él, porque todo el mundo habla, sí, del miedo de sentir de verlo, pero era como que él buscaba Acercarse. acercarse a ella, no de una forma negativa, sino que, no sé si positiva, pero sí buscaba estar cerca de ella y que ella dejara de temerle. Explícitamente le dijo. Continuamos. Cuando hizo esa pregunta, quedé en shock, porque era una voz bastante profunda, pero la pregunta que me hizo analizar. Mi miedo se centraba más en no poder encender la luz y ver lo que estaba sentado ahí, más que en esa cosa en sí. De igual manera, seguí intentando conseguir algo para alumbrar, mientras esa sombra solo estaba sentada viendo lo que hacía. En algún momento me di por vencida y me volví a la cama para taparme completa con las cobijas. Un rato después me levanté en verdad y todo estaba normal, al igual como en el sueño. El día de mi cumpleaños me desperté en un sueño igual en mi cuarto, pero era de día, como si en verdad me hubiera levantado y no fuera un sueño. Pero encima mío había un perro negro grande con 3 cabezas. Yo jugaba con el perro, pero algo me recordaba que no era un perro normal. Me decía que era el perro del Averno. Soy atea y me mantengo al margen de cualquier religión. Mm. Ese fue mi último contacto con la sombra.
He intentado investigar sobre eso porque en algún momento llegué a pensar que si era un problema únicamente mío, por lo que mencionaba, no sé si tiene una razón clara de por qué aparece. Hay algunos que lo asocian con un roba energía y otros que lo asocian a un demonio, ya que han habido personas que aseguran que esta sombra los atacó. También la asocian con una desgracia que va a ocurrir o algo malo. En mi caso, sentí que me protegía, que pasaran cosas peores y que nunca se acercó e hizo nada para agredirme. Espero que lean mi historia y perdón porque está un poco larga. Bueno, o sea, hay muchas cosas que decir con respecto a la situación que esta persona vivió. Y no quiero sonar, bueno, no sé, no quiero decir algo erróneo, pues, pero ¿qué tal si y no sé si me estoy yendo muy a lo fantasioso, pues, pero qué tal si esta mujer tiene una relación con algo ocultista? No sé si conoces esa idea de que muchas mujeres tienen linajes de brujas que vienen desde antes, Sí. que igual pues sabemos que las brujas eran estas mujeres inteligentes, independientes que se crearon en la Edad Media y que fueron tachadas de brujería, pero qué tal venga de un linaje tan fuerte de sangre que este ser extraño busca acercarse a ella. Pues digamos que con lo que nos cuentan las historias sobre estos seres, podría tener una conexión con él. Incluso también podría incluso asociarse con las historias que tenemos también Ujú, o estos cuentos que nos hablan sobre esos seres que estaban en vida con nosotros y ya no están ujú. y te cuidan o te protegen. Justamente tú hablabas hoy en otros de los podcasts que grabamos y es de esta conexión que tenemos con las almas, ¿no? Que nosotros a veces, o la idea es que nosotros decidimos de antemano qué queremos venir a hacer al mundo y con qué almas queremos relacionarnos. ¿Qué tal? O sea, no sé, si este ser es un alma que ya definitivamente se quedó en ese plano siendo el hombre del sombrero, llevando toda esta energía y cuando fue alguien que pudo tener su vida en tierra, hizo alguna conexión con ella. Es posible. O sea, sé que me estoy yendo como por allá muchísimo atrás, pero, o sea, porque no sabemos qué pasa con este ser, nadie sabe exactamente qué hace, pero O, de hecho, con su descripción física de lo que vio, nos está escribiendo el hombre del sombrero. ujú, Y nos está escribiendo el hombre del sombrero con ojos rojos, como el que tuviste en algún momento, pero tú ujú. sí lo percibiste como Ah, como algo algo. hostil. Sí, Te daba miedo, pero ese miedo es comunal de que algo te podría pasar. exacto. Ella no tuvo esa sensación y estaba escribiendo el mismo personaje con una sensación completamente diferente y que incluso le hizo una pregunta. Exacto. Él llegó a comunicarse con ella. Comunicarse con ella. Es que eso es lo que a mí de esta historia me parece tan interesante y es que todos hablan de él como algo, bueno, o alguien malo y ya. O sea, es alguien que busca perturbarte, es alguien que busca agredirte de alguna manera, porque como ella dice, muchos dicen que él los hirió de alguna manera, pero es extraña la relación de ella con él. Y es extraño no solo la relación de ella con él, sino también lo que hay en el intermedio. El que tuviera incluso esas marcas físicas, arañones o golpes. Ujú, Y si en lo que ella nos narra o nos cuenta pues en esta historia, esos golpes, esos arañones o todas esas manifestaciones ocurrían cuando él no estaba. ujú. Es que, oh, Entonces, ahí ya nos vamos un poco también a que estas marcas o estas manifestaciones, digamos que son propias de otros tipos de entidades, que ajá, por ejemplo incluso se le asocian a las brujas. ajá, Ese sí. tipo de marcas, de arañones, de golpes, que no tienes la conciencia físicamente de haber recibido un golpe, de haber Ajá. O sea, que pasan la noche mientras Exacto. O duermes. sea, te levantas y tienes una marca en tu cuerpo, pero tú no recuerdas que alguien te haya golpeado o arañado. Simplemente te levantas y lo tienes. Se asocia regularmente a A las las brujas. brujas. Entonces,
lo hostil no era el hombre del sombrero en esta historia. No, era lo externo a él. ¿Qué era eso otro que no era el hombre del sombrero que le causaba tanto miedo y que le generaba este tipo de ¿Qué cosas? era eso que tal vez hasta él sabía que podía hacerle tanto daño a ella que prefería interceder para protegerla eh, de que ese algo le hiciera daño? O sea, siento que hay muchas preguntas en esta historia que nos dejan pensando y que yo siento que ella podría responder, pero si deseara hacer trabajos más profundos, y siento que obviamente no. O sea, mi consejo no sería ve a hacerlo. Pero bueno, yo creo que ahí ya cada uno sacará sus conclusiones y nos puede contar qué piensa. Sí, no. Esa es una de las historias que tenemos sobre sueños y pesadillas. Si ustedes tienen alguna historia adicional, por favor, envíenoslas que podemos hacer una segunda parte de esto hablando más centrándonos en las historias porque sé que mucha gente ha tenido experiencias tanto con el hombre del sombrero como con brujas, sueños premonitorios, o sea, Duendes duendes. o fantasmas o Exacto. esos movimientos en las casas y sobre todo yo creo que realmente en nuestra cultura, por lo menos acá también en Colombia y en general en los municipios, pueblos, sobre todo, incluso en la cultura indígena, tenemos muchas historias para Sí, contar. bastantes. Tenemos muchos mitos, muchas leyendas y también tenemos muchas personas que han hecho parte de esas historias, que lo han conocido, que lo han visto o que tienen una historia para contar de sus abuelos. Y esas son las historias que nos encantaría que puedan enviar al podcast. Nada, ustedes bienvenidos siempre a este espacio oscuro, a estas noches oscuras en las que hablamos de estos temas tan interesantes y maravillosos que a mí me encanta poder charlar. Muchas gracias, Dani, por estar Gracias esta a ti noche aquí por conmigo. invitar. Y a todos ustedes, si tienen historias, envíennoslas por mensaje directo, por correo electrónico. Aquí les dejo los datos. En TikTok hablamos sobre más temas. Si ustedes quieren proponer temas para el podcast, también muy bienvenidos a que lo hagan. Y nos vemos la siguiente semana. Así es, nos vemos la próxima semana cargada de muchas más historias oscuras. Chao.